Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas noches. Saludamos vuestra presencia a nombre del Jurado Nacional de Elecciones y la Escuela Electoral y de Gobernabilidad en este nuevo conversatorio titulado Participación y Competencia Política en el Perú, Desafíos de la Representación Política. Como es sabido, la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones es el órgano de altos estudios y de investigación de esta institución tutelar de la vida democrática de nuestro país. Realiza labores de investigación académica y de apoyo técnico al jurado. Tiene como fin primordial la formación de ciudadanos, actores políticos, a través de programas académicos de alta especialización, foros de discusión, crítica e investigaciones que brinden conocimientos especializados de alto nivel en materia de democracia y de gobernabilidad. Esta escuela nace en el año 2005 y como órgano de altos estudios constituye la primera institución académica estatal dedicada exclusivamente al estudio científico en materia electoral, de democracia y de gobernabilidad, lo cual le permite cumplir funciones de apoyo técnico al Jurado Nacional de Elecciones en temas que trascienden la materia electoral. Hoy tenemos en la mesa principal de este evento al doctor Ricardo Cuenca, directivo del Instituto de Estudios Peruanos, a la doctora María Isabel Remí, también del Instituto de Estudios Peruanos, a la doctora Paula Muñoz, del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, y al doctor Dani Chávez López, de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones. Le brindamos un fuerte aplauso. Y bueno, para iniciar el conversatorio de hoy, vamos a presentar al doctor Ricardo Cuenca para que pueda ofrecer las palabras de salud y bienvenida en este evento. Entonces, saludamos su presencia con un fuerte aplauso. Muy buenas noches con todos, con todas, bienvenidos al Instituto de Estudios Peruanos. Para nosotros es un gusto tener ya una tercera versión de conversatorios sobre participación y competencia política en el Perú junto con el Jurado Nacional de Elecciones. Para el IEP el tema de la participación política ha sido un tema que nos ha acompañado en nuestros 50 años de vida institucional, y qué mejor que estar celebrándolo junto con el Jurado Nacional de Elecciones, que también está de aniversario, cumple 83 años, y con la Escuela Electoral y de Gobernabilidad para tratar este tema. Vamos a organizar esta reunión esta noche con la participación de Marisa Remí y de Paula Muñoz. Yo las voy a presentar en algún momento. Cada una de ellas va a tener 30 minutos para presentar sus ideas y luego tener un espacio para poder conversar con ustedes. Van a hacer el uso de la palabra en el orden en el que las voy a presentar. Primero María Isabel Remí y luego Paula Muñoz. Bueno, él hace la semblanza. Entonces me ahorran un poquito más de la semblanza y les agradecemos mucho su asistencia y esperamos todos disfrutar de esta muy buena noche de conversación con Marisa y con Paula, que sin duda va a ser muy interesante en un momento además en el que el tema regional está en plena discusión. Nunca mejor tan acertado el tema en esta semana. Vamos a ver cómo desde acá podemos construir algunas implicaciones para todo lo que está pasando. Bien, a lo largo del evento entendemos que se han de tocar temas importantes en los cuales se podrán discutir, y creo que la participación de todos los presentes ha de ser significativo para el mejor entendimiento de este conversatorio titulado La participación y representación política desde las regiones. Tenemos la presencia de la doctora María Isabel Remí, socióloga de la Pontificia Universidad Católica del Perú, diplomada en estudios en profundidad en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Ha sido directora del Centro de Estudios y Promoción Campesina de Piura por espacio de 7 años. Se ha desempeñado como investigadora y directora adjunta del Centro Bartolomé de las Casas del Cusco por 17 años. Ha trabajado temas de historia económica y política sobre sociedades rurales, desarrollo rural y descentralización. Actualmente es investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos. Entonces, sus aportes serán valiosos para esta discusión y todos nosotros recibamos con un fuerte aplauso a la doctora María Isabel Remí.
Muchas gracias. Y también me sumo, como ha señalado, a las palabras de Ricardo Cuencas, del gusto que nos da en el IEP tener una actividad junto con una institución tan prestigiosa y tan importante para nuestra democracia como el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Creo que a lo largo de sus 83 años ha ido construyendo una muy alta legitimidad. Los últimos años, desde el 2000 hasta ahora, digamos, en que tenemos una óptima sucesión de procesos electorales, nacionales, regionales, municipales, de revocatoria, de consultas ciudadanas, etcétera. Creo que una de las fortalezas que tenemos es el jurado. Entonces, mis felicitaciones en sus 83 años. Y bueno, como se ha señalado, el tema que nos reúne, de participación y representación de las regiones, en fin, está ahorita por dos razones está en el candelero por una razón acá en Lima, pero en las regiones por dos. Acá en Lima por los temas de corrupción asociados a los presidentes regionales, 3 en la cárcel, 2 en la cárcel, 1 perseguido, varios en proceso, en fin. Pero en las regiones están viviendo los últimos días del calendario electoral previo a la inscripción de candidatos. Y entonces, en este momento, en fin, hay movimientos en busca de candidatos, candidatos en busca de movimientos, hay todo un proceso complejo, que es el que va a terminar construyendo lo que hay y lo que ahora vamos a discutir sobre representación en las regiones. Lo primero que hay que señalar, creo, es que las regiones, en cierto modo también los municipios, digamos, cuentan con, los departamentos que tienen gobierno regional hoy en día, cuentan con mayores espacios de participación que el nivel nacional. Es decir, además de la participación electoral que produce presidencia regional y consejo regional, en las regiones existen como órganos también de participación los CCR, luego podemos ver en qué estado están. El presupuesto participativo, que no sé si a algunos sorprende, que cada año termina reuniendo alrededor de el último 3.500, cerca de 4.000 personas en las diferentes regiones del país. 28% de ellos son representantes del propio gobierno regional, de las municipalidades que asisten con sus proyectos. Lo que quiere decir que hay algo de 2.800 a 3.000 representantes de sociedad civil que están yendo en las regiones a participar en el presupuesto participativo, que todo el mundo sabe que no es vinculante, pero igual sigue movilizando, digamos, la participación en este espacio. Y además, en varias regiones, existen lo que llaman los consejos sectoriales, etcétera, que son órganos en los cuales, a invitación de la presidencia del gobierno regional, la sociedad civil organizada participa. El destino de unos es mejor que otros. Sin embargo, en prácticamente todas las regiones donde hay pueblos indígenas, hay un comité o un consejo de representación de pueblos indígenas. Hay en Ucayali, hay en Junín, hay en Amazonas, etcétera. O de competitividad, donde están las empresas, o de desarrollo agrario, donde están las juntas de usuarios, los representantes campesinos, todos discutiendo la política del sector. Entonces, es una vida, son espacios en los que hay una cierta participación compleja, variada, fluctuante, ¿no es cierto?, con mucha discrecionalidad, es decir, un presidente llama, otro no, etcétera, y cuya eficacia, digamos, en términos de la influencia de la población en las decisiones de la política regional, de los presupuestos o de los programas, es muy diversa, ¿no? Ahora, este montaje complejo de tantas instancias y mecanismos, etcétera, creo que es producto
del hecho de dos cosas. Uno, de que en el año 93 los gobiernos regionales fueron clausurados, fueron cerrados durante el autogolpe del presidente Fujimori. Así como se cerró el Congreso, se cerraron los gobiernos regionales. La reapertura de gobiernos regionales democráticamente elegidos, no de las oficinas desconcentradas, su reapertura, sin embargo, se realizó en un nuevo marco institucional. O sea, no es que se dijo, bueno, se reabren los gobiernos regionales que fueron formados por ley de 1985. Pero cada gobierno se terminó formando con leyes específicas entre el 85 y el 88 aproximadamente. Entonces, eso no se reinstala, sino se crea un marco institucional nuevo, pero un marco institucional nuevo que vamos a ver que asume, y creo yo que sin una evaluación seria, lo que habían sido las críticas del fujimorismo a los gobiernos regionales. El nuevo diseño, entonces, fue un diseño de gobierno regional por negación, o sea, no debe ser como el que se cerró en el año 90, ¿no es cierto? Era un diseño por negación y bastante apresurado. Un proceso de regionalización hay que entenderlo como un proceso de definición de un nivel de gobierno, lo que requiere el rediseño completo del Estado. Es decir, se requiere, uno, establecer qué permanece en el nivel central y qué se transfiere a qué nivel territorial y por qué. ¿Qué requiere un nivel territorial para el ejercicio de las competencias? ¿No es cierto? Tiene que tener una determinada densidad territorial, dimensión geográfica, cierta demografía, complejidad de actores sociales, porque no es un municipio, es un gobierno de espacio secundario, digamos, a un nivel meso, y de complejidad de su economía. Hoy día en el periódico hay un artículo de una editorial de Carlos Contreras, por ejemplo, recordando cómo este proceso de regionalización no ha tomado para nada en cuenta si la región es capaz, con los impuestos que se generan en ella, de pagar su burocracia. Entonces uno tendría que decir, bueno, las regiones tendrían que ser territorios que pueden pagar cuando menos, generar cuando menos una determinada cantidad de recursos que permita pagar una burocracia que va a ejercer estas funciones. No sé, pero hay una fundamentación que dar para crear un nivel de gobierno, es de gobierno con autonomía, como dice la Constitución. Y además, el proceso de regionalización requiere pensar cómo a este tipo de gobierno intermedio regional, que debe tener tales características y tales capacidades, ¿no es cierto?, cómo los ciudadanos están representados, y cuál es la función de la representación ciudadana en ese nivel de gobierno. Entonces, eso es lo que se llama un Plan Nacional de Regionalización, es exactamente eso. Y entonces, en aplicación de la Constitución del 79, elaborar el Plan Nacional de Regionalización, que dio origen a los gobiernos regionales cerrados, demoró casi todo el gobierno de Belaúnde. En realidad fue recién en el 85 que empezaron a darse leyes para creación de cada uno de los gobiernos regionales, no del paquete 1324, que es lo que se ha hecho ahora, ¿no? Entonces, cuando en el 2002, luego de la caída de Fujimori, se decide volver a crear gobiernos regionales, lo que se hace es, digamos, mantener el hecho de que se ha eliminado todo el marco institucional anterior, es decir, se asume, como digo, creo que sin suficiente evaluación, que el cierre de esos gobiernos regionales fue legítimo, cuando no habían cumplido ni 3 años de gobierno, ni un periodo completo, y se empieza una carrera para producir gobiernos regionales a una velocidad que uno no termina de entender cuál era el premio, ¿no? Entonces, no se elabora un nuevo Plan Nacional de Regionalización, se instalan gobiernos regionales en ámbito departamental, porque una de las grandes discusiones es quiénes se integran, ¿no es cierto? Y para, digamos, esta nueva visión de un Perú descentralizado,
el Congreso se toma 4 meses entre la reforma institucional y la producción de la ley de bases. La reforma institucional es en marzo del 2002 y la ley de bases en julio del 2002, y se toma 6 meses para dar una ley orgánica que crea los 24 gobiernos regionales, que se promulga la ley 2 meses después de que los ciudadanos hemos ido a votar para elegir presidencias regionales y consejos de sabe Dios qué, porque no había una ley orgánica que definiera qué eran. Entonces, en digamos, dentro de esta velocidad sorprendente, digamos, lo que se cambió, una de las cosas que se cambió sin haber evaluado fue precisamente, sin haber evaluado sus impactos, fue precisamente la representación en el gobierno regional, ¿no es cierto? En los gobiernos regionales de la Constitución del 80 había una asamblea regional que termina eliminada, y en los actuales se crean los consejos regionales. La asamblea regional está organizada a la imagen del Congreso, de un Congreso, ¿no es cierto? En cambio, el imaginario del Consejo Regional es el Consejo Municipal. Igualmente, el presidente tiene mayoría, tenía hasta la elección del 2006 mayoría absoluta en el Consejo. En fin, en la asamblea quiero recordar, rapidito, recordar que esa asamblea estaba formada por 1/3 de alcaldes provinciales, entonces quedaban en número, por el número de provincias, 1/3 de representación política por cifra repartidora y 1/3 de representación social organizada por representantes de corporaciones, los campesinos, los empresarios, las organizaciones de la cultura, muy rapidito, ¿no es cierto? Bien, lo que ha cambiado, entonces tenía mucho poder esa asamblea, y yo creo que ahí ya la gente se intentó hacer que esa asamblea, digamos, eligiera el presidente regional, que tuviera más poder que el presidente regional. En el Perú no había elección indirecta desde el siglo XIX, entonces era como una innovación un poco fuera de lugar, pero en fin, la idea era darle mucho poder a esta representación territorial, política y social. Lo que se crea en sustitución de esta asamblea, digamos, unos años después, es que esto queda reducido a 1/3 solamente. Hay representantes, los consejeros son 1 por cada provincia, ¿no es cierto?, que tratan de juntar de una manera absolutamente demencial la representación territorial y la representación política. Si ustedes recuerdan, digamos, hasta los consejos vigentes al 2010, ¿no es cierto?, los consejeros regionales, digamos, como la lista presentaba un número de personas equivalente a las regiones, cada uno representaba, y la palabra representar empieza a tomar cualquier significado. Representa una provincia, el señor, usted nació en Chulucanas, representa a Chulucanas, el señor representaba a Chulucanas, estaba en el número 1 y su lista gana, entonces el señor representa a Chulucanas, pero podía resultar que Chulucanas no había votado por la lista del señor, ¿no es cierto? Entonces no estaba representado, no estaba representado, en fin, no importa, porque era territorial y política, era una confusión de tareas. La tarea central de una asamblea o gobierno regional es, por supuesto, en una instancia regional que no tiene una función legislativa importante, es la fiscalización. La fiscalización fue la principal razón por la cual fueron cerrados. No dejan actuar al presidente, están pregunta y pregunta a los consejeros, ¿no es cierto? Bueno, ahí tenemos consejeros que no preguntan, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Efectivamente, hoy en día, si un consejero regional, digamos, prácticamente no puede cumplir una función de fiscalización, porque si pide información y no se la dan, no pasa nada. Es decir, nosotros ciudadanos podemos invocar la ley de derechos de información. Un consejero no, porque es consejero. Entonces pídanle en el consejo. Entonces la piden en el consejo y no se la dan, pues, no se la dan. Entonces, en realidad, no hay una función de fiscalización clara. Ahora ha habido algún cambio, ¿no es cierto? Los presidentes se eligen en segunda vuelta,
y la composición del consejo es por una construcción de una unidad electoral provincial, y entonces ahora sí hay voto por provincias. Ahora, el resultado de eso todavía es relativamente incierto. Por ejemplo, dos de los tres presidentes regionales en la cárcel o casi, ¿no es cierto?, fueron elegidos en segunda vuelta, el de Tumbes y el de Pasco, ¿no es cierto? En el caso de Álvarez, de Ancash, él fue uno de los 10 gobiernos regionales en los que no tenía mayoría, ni él ni la oposición. Hay 2 gobiernos regionales en este momento que funcionan con una sola fuerza que tiene mayoría y que es opositora, que son Ayacucho y Huánuco. Habrá que estudiar, nadie ha estudiado, creo todavía, cómo se construye, ¿no es cierto?, coordinaciones y tal, ahora que los consejos regionales pueden tener mayorías de oposición o no, en fin, se ha complejizado más, hay una cierta mayor representación política, digamos, etc. Sin embargo, la representación territorial sigue siendo de una persona por provincia. Eso llama un poco la atención. La provincia de, por ejemplo, en La Libertad, la provincia de Bolívar tiene 16.000 personas, la provincia de Trujillo tiene 811.979. Es 48 veces más grande que la provincia de Bolívar y las dos tienen un consejero regional. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? A mí a veces, lo podemos discutir, a mí a veces me parece interesante, porque eso quiere decir que provincias muy pequeñas, normalmente muy alejadas de la capital, tienen una cuota de poder, digamos. Entonces, todos los pobres se juntan y son mayoría frente al trujillano, que es el representante de la provincia más rica y más poblada, y qué sé yo. Pero guarda una proporcionalidad con la población, con el peso de la población, etcétera, o no. Ahí hay una cosa que todavía no se ha discutido y que habría que discutirla. ¿Cuál es el sustento de la representación de los ciudadanos en los gobiernos regionales? Es un tema que... Ahora, para terminar... Pues me pusiste 10 minutos, ya se me olvidó. Ya, entonces, este nuevo Consejo Regional que tiene estos temas todavía abiertos a discusión, todavía abiertos a evaluación, no conozco que se haya hecho una evaluación de cómo ha funcionado los consejos regionales ahora con la nueva conformación por cifra repartidora en las provincias, ¿no es cierto? Habrá que hacerlo. Pero ese consejo no tiene ni representación de sociedad, ni tiene los alcaldes que sí estaban en la asamblea anterior. Para esto, para recoger, que es muy importante que estén los alcaldes, porque lo regional es también la relación interprovincial, digamos, no es un aparato fuera de las regiones, de las municipalidades, de las provincias. Entonces, y la sociedad que se quedó totalmente fuera, entonces se crea, en realidad con una ampliatoria, una modificatoria de la ley orgánica, se crea lo que se llama el CCR, el Consejo de Concertación Regional. Ahora, el componente sociedad civil, que es el 40% de este consejo, también tiene un sistema de representación bastante discutible, ¿no es cierto? A diferencia de lo que fue la asamblea, no es que cada componente de la sociedad, digamos, cada actor, cada sector social, etcétera, elige su representante, sino que todos se juntan, somos la sociedad civil, ¿no es cierto? Y entre todos eligen a todos. ¿A quién representa el elegido? A todos, que no existen como ningún tipo de instancia, ni que elabore un mandato, ni que reciba una rendición de cuentas. ¿Ante quién rinde cuentas? Un representante de sociedad civil. Entonces, la instancia, la sociedad civil regional en realidad no existe. Se junta, eligen 4, ¿no es cierto? Y desaparecen. Y esos 4 están ahí sin que su representación
signifique algo para algún sector o se elabore de alguna manera. ¿Qué proponen entonces ellos en el Consejo? Sus buenas y santas ideas personales. Con suerte se elige una persona con bastantes ideas. Con mala suerte se elige a una persona que tiene ideas locas, pero es decir, no, por eso es que además ya no tienen peso. La mejor evidencia de que no tienen peso es que Infobop del Jurado Nacional de Elecciones, por ejemplo, tiene tenía reportes de quiénes eran los consejeros, los miembros de sociedad civil elegidos para los CCR hasta el 2007. No ha vuelto a haber más. No sé si ya la OMPE no supervisa, o el jurado no registra, o como nadie fuera de 4 investigadores locos entraba a Infobop para ver quiénes eran los representantes elegidos, ya no aparece. Y parece que a nadie le importa, ¿no es cierto? Y tampoco en las regiones importa mucho, ¿no? Y entonces no es una instancia efectivamente de representación. Lo que funciona como instancia de coordinación de niveles de gobierno con sociedad es el presupuesto participativo, que no es vinculante, pero por lo menos existe, ¿no? Entonces, prácticamente no hay representación, digamos, sino participación electoral, por decirlo de alguna manera. Es decir, se asiste, se elige un presidente, y ahora con cierta mayor complejidad de representación a un consejo, pero todavía sin saber mucho cuál es el sustento de la representación en estos gobiernos. Ahora, ¿quiénes elaboran? ¿Cómo se procesa esta construcción política? ¿A través de qué organizaciones, movimientos, etcétera? Eso, bueno, probablemente podemos dar alguna información. Sin embargo, lo que hay que recordar, me parece, es que prácticamente todos los presidentes regionales han sido, ahorita son elegidos como presidentes presentados por movimientos regionales, ¿no? En la elección del 2000, o sea, los partidos políticos nacionales que digamos, llamemos los partidos políticos nacionales, en fin, tienen inscripción de como partidos nacionales, solamente tienen 5 representantes de 24, ¿no es cierto? 3 de ellos, el de Lambayeque, de Alianza para el Progreso, el de Ayacucho, de Alianza para el Progreso, y el de Huánuco, del Partido Democrático Somos Perú. Los 3 fueron elegidos en segunda vuelta, estuvieron a punto de no salir, digamos. Los únicos representantes del partido que salieron en primera vuelta fueron el presidente regional de Libertad y el presidente regional de Tacna. Todo lo demás es movimientos regionales o a punto de ser movimientos regionales. Un autor extremadamente interesante, se llama Mauricio Zabaleta, un joven, ha hecho una tesis sobre movimientos regionales, ha hecho artículos también en nuestra revista Argumento, y es quien creo que mejor ha analizado de qué se tratan estos movimientos regionales, ¿no? Creo que estos movimientos regionales, como señala Zabaleta, él los llama más que partidos regionales que organizan y distribuyen un capital político y entregan a sus candidatos un capital político. Se trata en realidad de coaliciones de independientes, grupos marcadas por una enorme imprevisibilidad. En este momento, como decía al inicio, estamos a 30 días de la inscripción de listas y todavía a cualquiera que ya está armando su lista provincial, regional, provincial, distrital, el provincial de algún lado se le puede estar yendo por otro sitio. Entonces, estas organizaciones son extremadamente precarias. Creo que hay 2 características que me gustaría remarcar antes de concluir. La primera es que un elemento que también me parece que hay que discutir es que estos movimientos regionales o estas agrupaciones o estas coaliciones regionales, como las llama Zabaleta,
no pueden organizar la representación ante el Congreso. Es decir, movimientos regionales, ni siquiera la suma de movimientos regionales, digamos. Un partido nacional, ¿cuál? A ver, Cambio Radical, no sé cuántos lo conocen. Hubo un candidato en la elección anterior, está con inscripción abierta a nivel nacional. En fin, le exigen tener comités en 9 departamentos, que es el mínimo de comités. Uno podría pensar, 9 movimientos regionales de 9 regiones diferentes podrían constituir un frente que se presente al Congreso o no. Bueno, en este momento no. Entonces, ha habido y hay un creciente divorcio entre representación nacional y representación regional. En primer lugar, porque los movimientos regionales, que son los que activan la vida política regional, los que de alguna manera organizan la participación y la representación del nivel regional ante su gobierno, no pueden tener presencia nacional, y simultáneamente los partidos nacionales no están legitimados en las regiones, y entonces la gente de las regiones prefiere no votar por ellos. Entonces, quienes son representantes al Consejo no tienen nada que ver, tienen otro espacio de organización política, de elaboración política, etcétera, de sustento de su representación, que aquellos que están en los gobiernos regionales o en la presidencia regional. Entonces tenemos una fractura nacional-regional a nivel de representación que me parecería importante discutir. Claro, uno podría decir, bueno, pues, pero es que ¿para qué se presentan movimientos regionales? ¿Por qué no van partidos? Porque en las regiones el ser miembro de partido, digamos, quita votos más que darlo. En los términos de Zabaleta, los partidos nacionales, digamos, no han acumulado un capital político para sus miembros en las regiones, por X razones, abandono, etcétera, desprestigio, mala imagen de su actuación política en sucesivos gobiernos o representaciones en el Congreso, y entonces la gente prefiere votar por sus cercanos. La segunda característica, fuera de este divorcio entre nacional-regional, ¿no?, por razones políticas, la gente en regiones no vota por opciones de partidos nacionales, o por razones institucionales, los movimientos regionales no pueden participar ni agrupados en la representación nacional al Congreso. Además de eso, una segunda característica que sí es importante, también la remarca Zabaleta, la habíamos estado también viendo en algunos artículos en la revista Argumentos, y es que, sin embargo, cada vez más las listas que se elaboran en las provincias tienen como referente las listas regionales, es decir, hay cada vez menos candidatos independientes a las provincias y cada vez más candidatos vinculados a las listas regionales. Entonces, lo regional y lo provincial, sí, por lo menos a nivel de la elección y de los procesos electorales y de alguna construcción de programas, si algo hay de esto, empieza a tener algún nivel de articulación. En algunos lugares, quizás en algún lugar como San Martín, digamos, esta coherencia regional, provincial, distrital, no solamente es muy fuerte, sino que se ha mantenido durante 2 gobiernos, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver si supera un tercer gobierno de Nueva Amazonía, probablemente ya sin su líder principal como candidato, que probablemente pase más bien a líderes nacionales de Congreso. Pero es el único caso, en realidad, incluso en casos donde el presidente regional logra consolidar una mayoría en su consejo y que varias de las provincias sean de la misma lista, etcétera, no tiende a consolidar un partido regional estable, digamos. Probablemente esa alianza se hace añicos una vez que cada uno ganó lo suyo y chau, nos encontramos si acaso en la próxima elección. Entonces, si bien hay una vinculación, no hay vinculación nacional-regional, pero sí empieza a aparecer una relación
región-provincia, esta región todavía no termina de sustentar organizaciones políticas regionales fuertes, ¿no? Bien, eso me parece que era lo que quería señalar. Creo que hay muchos temas de discusión sobre, y entonces, ¿qué es la representación en las regiones o qué debería serlo? Pero eso será en el momento de las preguntas. Por el momento, muchas gracias por su atención. Muchas gracias a la doctora María Isabel Remí por sus apreciaciones respecto a la participación y competencia política en el Perú, los desafíos que existen, las situaciones de los partidos políticos y también de las organizaciones regionales, la falta de confiabilidad de los candidatos, en fin, muchas interrogantes seguro van a surgir hoy en este conversatorio. Queremos hacer extensivo nuestro saludo y abrazo cordial a los amigos que a través de internet siguen esta discusión, siguen este conversatorio en las diferentes regiones de nuestro país. Y bueno, también tenemos que reiterar el saludo al Instituto de Estudios Peruanos, que también tiene medio siglo en el trabajo de investigación, en ese trabajo de la promoción de la cultura y la investigación. Saludos a ellos de igual modo. Entonces, proseguimos con el conversatorio y tenemos la presencia de la doctora Paula Muñoz, PhD y máster en Ciencia Política por la Universidad de Texas en Austin, socióloga por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Sus intereses académicos son el clientelismo, estrategias distributivas e intermediación política, campañas y movilización electoral, política subnacional, políticas sociales. Es profesora del Departamento Académico de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad del Pacífico y coordinadora de Agenda 2014, temas urgentes para el desarrollo regional y local. Actualmente, junto con otros investigadores del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, se encuentra investigando sobre la composición y relación de las élites políticas y económicas regionales en el Perú. Entonces, sus precisiones serán muy valiosas para el conocimiento entonces de esta problemática de la participación de competencia política en Perú sobre la representación de las regiones. Un fuerte aplauso para ella, por favor. Muchas gracias, buenas tardes a todos, a todas. Muy agradecida por estar acá y poder acompañarlos y brindarles algunas ideas que espero podamos discutir. Muchas gracias al IEP y al Jurado Nacional de Elecciones por la invitación. Lo que voy a hacer en esta presentación es un poco, me parece muy bien que Maritza haya hablado sobre el tema del marco institucional y cómo ha cambiado, y lo que yo voy a hacer es más bien conversar sobre cómo está funcionando en la práctica la participación y hacer algunas reflexiones sobre el tema de representación a partir de cómo se desarrollan los procesos electorales en las regiones. Entonces voy a presentarles algunas ideas y el título de mi presentación, ahora van a saber a lo largo de la presentación por qué, se llama Clientelismo de campaña, obrismo y corrupción. Todos sabemos, o de repente algunos más que otros, que durante las campañas electorales en los últimos años hemos visto que cada vez es más frecuente, sobre todo en las regiones y sobre todo en las elecciones municipales y regionales, que los políticos, los candidatos empiezan a repartir una serie de regalos durante las campañas. ¿No? Hemos visto, ¿no? Politos, tacitas, alimentos, víveres, ¿no? Y esto se hace cada vez más evidente, o tal vez la prensa también lo difunde más, nos enteramos, ¿no? Entonces, cuando estas cosas pasan en los últimos años, lo que la gente ha estado diciendo, o digamos la interpretación dominante que existe, es que estamos presenciando actos de compra del voto, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, las personas que empiezan a denunciar la presencia de compra del voto, asumen que en general los votantes, sobre todo los votantes pobres, que suelen ser el objeto de este tipo de, digamos, de reparto, son personas, votantes, electores, que son manipulados por candidatos que se aprovechan de su ignorancia o de su nivel educativo, nivel educativo bajo, o por su misma condición de pobreza, ¿no? Entonces se asume que ellos reciben estos regalos y están vendiendo su voto a cambio de una dádiva, ¿no? Que es lo que normalmente se dice, ¿no? Entonces mi argumento en esta ponencia, lo que voy a tratar de hacer y de convencerlos, es que los votantes peruanos, los votantes pobres incluso, no son tontos, y que en realidad la presencia de esta repartición de regalos no necesariamente supone o no necesariamente nos indica que estemos ante actos de compra de voto
ni tampoco indica necesariamente la presencia de sistemas clientelistas organizados a nivel, digamos, como que esa sea la regla, ¿no? Por lo menos en la mayoría de casos. Entonces acá les pongo simplemente una última caricatura de Carlín que salió el día de hace 2 o 3 días, donde ponen a Heriberto Benítez justamente haciendo la broma sobre que es imposible que César Álvarez haya mandado matar a nadie si era tan bueno que me arreglaba todo para esto para mi campaña, ¿no? Y aparece él distribuyéndole regalos justamente a los pobladores, ¿no? Que aparecen con su gorrito, su polito del mismo color y todo, ¿no? Entonces eso representa un poco el sentido común que tenemos ya en la prensa, en los medios, ¿no? Sobre lo que está pasando en las campañas. Entonces, mi planteamiento, lo que yo quiero decir en este caso es que para entender mejor cómo funciona en la práctica la participación y representación política en las regiones, es importante realizar algunas distinciones conceptuales que nos ayuden a comprender esta realidad y distinguir de repente prácticas diferentes que tienen consecuencias políticas diferentes para la representación. Actualmente usamos indistintamente, tenemos un problema que se llama de sinonimia, porque a veces usamos como sinónimos palabras que realmente están indicando diferentes tipos de fenómenos. Entonces, hablamos indistintamente, por ejemplo, de la existencia de asistencialismo, corrupción, clientelaje, etc. Y los usamos de forma intercambiable como si significaran los mismos, ¿no? Y un poco lo que quería, digamos, plantear es que en realidad uno puede pensar que los políticos pueden optar por diferentes estrategias de políticas particularistas, que es así como los voy a llamar, y que estas diferentes estrategias pueden tener diferentes efectos sobre la estabilidad política de las regiones y municipios y afectan de manera diferente a la democracia y la representación. Entonces, una primera, digamos, es el término de clientelismo político. Normalmente se entiende digamos, en ciencia política por clientelismo electoral. Digamos, acá hay dos tipos digamos, ahí lo primero lo que quiero hacer es hacer una distinción entre dos tipos, digamos, dos formas diferentes de clientelismo político. Una primera, que es la que normalmente es asociada inmediatamente como compra del voto, se piensa en que es una estrategia de movilización electoral en la que el político ofrece beneficios privados como estos de la campaña, ¿no? Alimentos, bienes, incluso dinero, a individuos o familias durante las campañas electorales a cambio de su voto o su apoyo electoral, ¿no? Pero existe también otra forma de clientelismo que se diferencia de esta otra, que normalmente es un clientelismo de corto plazo, que no entraña necesariamente una relación más allá de la campaña, que es un clientelismo que yo llamo, siguiendo a otro autor, relacional, ¿no? En este caso, el clientelismo existe, el intercambio, digamos, de repartición de beneficios particulares a cambio de apoyo electoral existe, pero incluye un intercambio que se extiende en el tiempo, que va más allá de la campaña electoral y que normalmente se construyen como redes de solución de problemas para personas necesitadas, ¿no? Donde hay un político, digamos, unos operadores locales que, digamos, ayudan a la gente todos los días a resolver sus problemas, que es algo que se ha investigado en Argentina, o que incluye la distribución de beneficios que de alguna manera son más costosos y que duraderos en el tiempo, como puede ser empleo público, ¿no? Y que por tanto también la gente depende de estos políticos de forma más permanente, ¿no? El significado de este clientelismo relacional se corresponde mejor con el significado convencional que le damos al de las máquinas clientelistas, ¿no? Es decir, son casos en los cuales ya implica que hay cierto tipo de organización que permanece en el tiempo y no necesariamente que son simplemente contactos cortos, ¿no? Muy poco duraderos entre políticos y electores durante una campaña electoral, ¿no? Sino se supone que hay una relación de representación, si ustedes quieren, representación clientelista, pero que continúa luego de la campaña. En ambos casos, lo que distingue el clientelismo, ahora voy a hablar de otros tipos de estrategias particularistas, es que el clientelismo supone esta repartición de bienes privados, ¿no? De bienes que yo le puedo dar a una persona y cuando se los doy a una persona se los dejo de dar a otra, porque esa persona que consume, que se come el arroz que le he dado y a otra persona no lo puede comer. Digamos, este tipo de bien privado es excluyente, pero en la repartición de estos bienes no se da de forma universal a todo el mundo, sino que se da de naturaleza contingente o condicional. Se lo doy a aquellos que yo creo o pienso o quiero que me apoyen y no se los doy a los otros, ¿no? Entonces hay un elemento discrecional, ¿no? de particularismo ahí. Esto contrasta con lo que los norteamericanos a veces llaman, en inglés hay una palabra, nosotros
yo creo que el mejor sinónimo peruano del equivalente es el obrismo, o el tema de la repartición de obras públicas, que le dicen pork barrel politics, que literalmente significa la política para conseguir votos. Este tipo de, digamos, de política que ahora voy a explicar, este tipo de estrategia, es diferente que la otra, eso es lo que sostengo, porque en realidad es un poco menos discrecional y un poco menos particularista que el clientelismo. ¿Por qué? Porque en esta estrategia lo que los políticos hacen es justamente distribuir obras, ¿no? ¿Y las obras qué son? Las obras como una cancha deportiva, un salón comunal, poner electricidad a un barrio, son bienes públicos locales. Es decir, es un tipo de bien que implica cierto grado de consumo colectivo, pero que a la vez no son bienes públicos nacionales porque están, digamos, focalizados a un área geográfica determinada, a un cierto barrio, a una comunidad campesina, a un sitio, ¿no? Entonces, una vez que las obras se construyen, en contraste con estos bienes de consumo individual, los bienes públicos locales generan beneficios de los cuales ya no se puede excluir a las personas. Una vez que uno construye un colegio en una localidad, uno no puede decir, los niños de los que no votaron por mí no entran, ¿no? Sino que en general los beneficiados van a ser toda esa área. Entonces, en ese sentido es menos particularista y menos condicional que el primer tipo de casos. Y a menudo, como en el caso del colegio, una vez que ya lo construyes, es un beneficio que no te lo pueden quitar, ¿no? que es irreversible. No puedes amenazar a alguien con decir, ya no te voy a seguir dando porque ya lo construiste. Entonces, esto no constituye, como el clientelismo, necesariamente intercambios recíprocos ni condicionales, pero los políticos también lo usan como una estrategia electoral, ¿no? Y aquí es una estrategia electoral donde lo que ellos esperan es, al construir obras, y muchas veces estas pequeñas obras que a veces criticamos, ¿no es cierto? Estas pequeñas obras que a veces decimos atomizan el presupuesto y vas, ¿no? Dándole a diferentes pueblos, es que esperan generar gratitud en los electores de esas zonas y que esperan que ellos voten por ellos, ¿no? Esperan que eso se refleje en las urnas. De otro lado, tenemos el fenómeno de la corrupción, que es también diferente. Obviamente todos estos casos están relacionados en la práctica, pero es importante distinguirlos. En el caso de la corrupción en general es entendida como el uso o abuso de un bien o cargo público en beneficio privado, ¿no? Y en este caso, ¿cuál es la diferencia de la corrupción pura y dura, digamos, de la que estamos viendo, por ejemplo, en los casos que están siendo investigados ahorita? ¿Cuál es la diferencia? Que en este caso se trata, digamos, de políticos que entran al gobierno, son autoridades, y que se apropian de recursos públicos, pero para beneficio propio. Y sobre todo de ellos mismos con fines de enriquecimiento personal, o de repente de una pequeña argolla, digamos, de sus allegados, lo que normalmente decimos allegados, incluso familiares, ¿no? Por eso hay tantas denuncias a veces de nepotismo, ¿no? Pero, entonces, en ese sentido es más particularista que el clientelismo, en el sentido que eso no implica que haya una distribución de beneficios hacia afuera, hacia más electores, a un círculo mayor, ¿no? En el clientelismo, mal que bien, los políticos usan recursos y los dan a más gente. En este caso es para un grupo más pequeño o limitado. Obviamente, la corrupción y el clientelismo van muchas veces de la mano en la práctica. Pero, si ustedes se ponen a pensar, hay lo que se llama un trade-off o un costo de oportunidad de usar estas estrategias, ¿no? Porque las máquinas clientelistas implican que va a haber distribución y que con un presupuesto limitado, con bienes que son finitos, el político tiene que elegir qué cantidad de esos bienes va a usar para distribuir, por ejemplo, para tener clientes permanentes, y qué cantidad se va a usar y se va a guardar solamente para su bolsillo. Entonces, el tema, siguiendo acá un investigador que hace mucho tiempo dijo esto, cuando hay una máquina clientelista, la máquina puede incurrir en corrupción, pero si lo hace, tiene que hacerlo con cuidado si quiere seguir maximizando su rentabilidad electoral, es decir, si quiere seguir consiguiendo votos, porque si empieza a quedarse con demasiada plata, sus electores, sus clientes se van a molestar y probablemente le retiren su apoyo, ¿no? Entonces, lo que les quería plantear es que uno podría pensar de alguna manera una gradación, o sea, un esquema, digamos, de particularismo de la estrategia, y ver cómo de alguna manera, de más a menos, uno podría pensar, si bien no es completamente preciso, pero podría pensar que la corrupción es más particularista, el más tipo de particularista o egoísta de los intercambios de estas estrategias, seguida de formas de clientelismo,
y el obrismo es el menos particularista y el que menos condiciona a los votantes, ¿no? Y un poco la idea es, todos estos fenómenos tienen consecuencias políticas diferentes. Y eso es un poco lo que quiero desarrollar en la segunda parte de esta presentación, ¿no? Mi foco va a ser el tema, como yo les había dicho, que quiero discutir, que en Perú no hay compra de votos, o no hay mayoritariamente en los casos compra de votos, es que justamente lo que quería hacer es criticar las aproximaciones convencionales que dicen, que esperan, que cuando hablamos de clientelismo en campañas, de clientelismo electoral, la mayoría de explicaciones que existen asumen que para que pueda haber este clientelismo, esta compra de voto, tienen que haber máquinas bien organizadas, sea partidos políticos o redes estables de operadores políticos locales que, digamos, están de forma permanente relacionándose con la población pobre y que son los que de forma permanente les distribuyen beneficios o que saben dónde viven, entonces pueden ir a verificar si votaron o no por alguien, etc. Pero en realidad tenemos una paradoja en el caso peruano y en varios países más de América Latina, porque en realidad vemos que esta repartición de regalos en campaña se extiende, se expande cada vez más, pero en muchos países en los cuales no hay partidos políticos bien organizados. Perú es un ejemplo de eso, pero también hay otros países. Entonces Perú está más o menos al medio, está sobre la media, sobre el promedio de América Latina. Entonces, si tenemos que Perú, países como Perú o como Guatemala y Bolivia, que no tienen sistemas de partidos tan organizados, tienen tanto reparto, entonces hay algo que nos dice que esta perspectiva podría estar equivocada, ¿no? Entonces, lo que yo hago es estudiar el caso peruano, y justamente lo que hago es estudiar las campañas electorales regionales y municipales, y ver un poco, ir a la práctica y ver cómo se desarrollan las campañas y ver qué cosas lo que la gente efectivamente hace y por qué, ¿no? Porque si uno se queda con el punto de vista anterior, el planteamiento nos llevaría a pensar que los políticos peruanos son tontos, ¿no? ¿Por qué invertirían recursos en distribución de regalos si no tienen organizaciones que los ayuden a asegurarse de la rentabilidad de sus inversiones, van a estar desperdiciando su dinero? Si no tienen organizaciones que les permitan identificar cómo vota la gente, saber sus preferencias y votar, y cómo están votando, digamos, personas que les estén siguiendo todo el tiempo, o personas en las cuales la gente sienta gratitud porque están ahí todo el tiempo y que por tanto voten por ellos, los apoyen en las campañas. Entonces, ¿por qué gastan tanta plata, ¿no?, en campañas también? Entonces, los resultados que tengo son sobre todo en base a algunas encuestas que se han hecho en los últimos años, pero también investigación que hice de campo en Cusco y Piura durante las campañas electorales del 2010. Incluye entrevistas y observación, pero también algunos grupos focales, que son estas entrevistas grupales que hice con votantes de sectores pobres, de zonas urbanas y rurales de los dos departamentos. Entonces, un poco empezar. En Perú, no solamente no hay partidos muy organizados, Marisa ya habló de eso, también no hay movimientos regionales que estén muy organizados, ¿no? Como decía, lo que priman son estos movimientos, estas coaliciones independientes que llama Zabaleta, que se organizan, se juntan, digamos, políticos independientes que cuando se acerca el proceso electoral se juntan muy cerca de la campaña, se van cambiando de un grupo a otro y una vez que termina la campaña se dicen chao, ¿no? Y no siguen de forma permanente relacionándose, ¿no? Entonces hay políticos, no se trata de que no haya políticos o que no haya operadores políticos, pero estos no están articulados de forma permanente. Tampoco hay, si no hay políticos articulados de forma permanente, tampoco hay, o eso es lo que quiero argumentar, que no hay máquinas clientelistas institucionalizadas. Hay algunas, ¿no? En algunas zonas de Ancash, en Chimbote, en la provincia del Santa, se podría hablar de la existencia de máquinas, pero no en todo, de repente no en todo Ancash, ¿no? Y en algunos casos, pero esas son la excepción más que la regla. En la mayoría de casos, los operadores políticos locales que existen, que a veces la literatura llama brokers, en realidad son agentes libres. Igual que los candidatos, son gente que trabaja para todo el mundo, ¿no? Y que trabaja para un montón de partidos en diferentes elecciones, e incluso durante una misma elección le hacen la campaña y trabajan para más de uno y los engañan. Entonces, algunos de estos dirigentes locales que también existen, son intermediarios políticos en el sentido que son los que conectan a la población local con los partidos improvisados que tenemos,
pero no necesariamente son patrones permanentes de redes clientelistas de solución de problemas, porque en la mayoría de casos estos dirigentes no se dedican a trabajar a tiempo completo en política, ¿no? Son dirigentes que trabajan a medio tiempo en otra cosa, ¿no? Muchas veces son mototaxistas, son hasta profesores a veces, no tienen un empleo, que tienen ingresos y en sus ratos libres se dedican a hacer gestiones con las autoridades, ¿no? En otros países donde hay sistemas clientelistas, los dirigentes locales, su equivalente, trabajan a tiempo completo ayudando a la gente, ¿no? Ese es el caso, por ejemplo, de los punteros argentinos, ¿no? Donde están a diario solucionándole la vida a la gente, intermediando con la municipalidad para darles medicinas, para que coman, para que para solucionar un problema, para llevarlos a la emergencia, hacerlos entrar al hospital, ¿no? Ellos son los que solucionan los problemas, ¿no? Entonces, un poco, no sé cómo voy de tiempo. Genial. Lo que hay normalmente es las aproximaciones dirían que la organización para lo que sirve es para que haya redes que monitoreen, es decir, estén siguiendo a los votantes para saber cómo votan, ¿no? Pero esta perspectiva es limitada para el caso peruano justamente porque no existen estas redes de forma permanente. Hay una razón más que es más importante aún. En algunos países, los políticos igual pueden tratar de saber cómo votan pequeñas poblaciones o barrios, porque la gente vota en el centro de votación en el colegio que es más cercano, entonces uno puede saber al final cómo votó un barrio tal viendo los resultados agregados de la votación. Pero en el caso peruano, como felizmente las organizaciones electorales usan un registro que para los ciudadanos es un poco desorganizado y caótico porque todos, ¿no?, miembros de gente de una misma casa tenemos que ir a votar a diferentes colegios. Digamos, eso ocasiona una serie de problemas logísticos para los ciudadanos para ir a votar, pero lo bueno es que hace que los políticos no puedan saber en la práctica con certeza cómo votó un barrio o una comunidad. Y eso le da una libertad bastante amplia al elector. Otro tema que es bien importante es que los votantes peruanos, sobre todo los que tienen menos recursos y menos niveles educativos, a pesar de esto, ha habido un proceso de aprendizaje importante en la última década y la gente sabe más sobre sus derechos electorales y sabe que el voto es secreto. Entonces, la gente se deja manipular, digamos, en ese sentido, menos que en el pasado, y eso es bien importante saberlo, ¿no? Entonces, simplemente para mostrarles que hay limitaciones, ¿no? Y en unas encuestas que hicimos, le preguntamos a los electores qué harían si un candidato le ofrece un beneficio privado a cambio de su voto, y habían varias opciones, ¿no? Que acepta el regalo y cumple por votar por el partido que el candidato se lo ofrece, que acepta e incumple y vota por el candidato de su preferencia, que rechaza el regalo y otros que decían que no saben, ¿no? Y si uno ve, en realidad no hay una diferencia significativa entre quienes creen que el voto es secreto o no secreto, no hace una diferencia. Y en realidad la mayor cantidad, digamos, de personas rechazan o incluso dicen que aceptan, pero incumplen el trato, ¿no? Entonces, lo mismo pasa incluso con una pregunta donde incluíamos el cruce de la misma pregunta con si durante la campaña algún candidato militante ha amenazado al elector con retirarlo de un programa social o de un puesto público si no apoyaba al candidato en su campaña, votando o yendo a sus mítines, ¿no? Incluso en estos casos de amenaza directa, ahí la reacción es peor, porque la gente tiende a contestar cuando han sido amenazados que mayoritariamente aceptarían el bien, o sea, se aceptarían y probablemente irían al mitin o harían otra, pero votarían por el candidato que les dé la gana, ¿no? Entonces, esto nos hace pensar bastante sobre la imagen que tenemos, por ejemplo, sobre las mujeres que reciben programas sociales, que muchas veces asumimos que son acarreadas y manipuladas por los políticos, y claro, las amenazan y las llevan a mítines, pero eso no significa que la gente sea tonta y que vote por el candidato que las está amenazando. Entonces, ¿por qué repartir regalos? ¿Por qué es importante? ¿Por qué lo hacen los políticos, ¿no? Un poco lo que yo quiero explicarles es justamente en un contexto en que no hay organización política y que no tenemos partidos, los políticos se ven en la necesidad de repartir regalos para comprar participación en eventos de campaña. Justamente como no tienen redes permanentes, necesitan que la gente vaya a sus actos de campaña. Entonces, la gente está molesta con los políticos, la mayoría de gente no iría. Entonces, mucha gente, sobre todo en barrios pobres, dice, ¿para qué voy a perder mi tiempo? En todo caso, si voy, ¿qué me vas a dar? Entonces hay una tendencia creciente también de los votantes a exigir algo a cambio de su participación. El precio del marketing de alguna manera, ¿no? Y hay cada vez más estrategias más diversas, ahora hay bingos, sorteos, hay una serie de estrategias que se usan para atraerlos a actividades de campañas, ¿no? En otros casos también hay una serie de regalos como condición de precio de admisión, ¿no? O sea, es como que, ¿qué nos has traído para hacer campaña, para dejarte hablar en nuestra asamblea?
¿qué nos vas a dejar? ¿No? Si no, no te dejamos entrar, ¿no? En organizaciones sociales. Entonces, sí hay en este clientelismo de corto plazo que yo llamo clientelismo de campaña, pero en realidad eso no significa, eso es lo que argumento, que la gente vote por ellos, ¿no? Entonces, un ejemplo que simplemente se repite mucho, que es de un grupo focal, ¿no? Esto es de Cusco, ¿no? Entonces la gente contaba, siempre vienen y hay que usar el polo que nos regalan y esperarlos con el polo durante la campaña. Por ejemplo, a Chacabamba llegó el candidato San Román. Entonces a la fuerza, como habían venido con la prensa, nos reunieron allí y por ganar gente en grupos nos hicieron gritar, San Román, San Román. Después vino Coco Acurio. Igual, primero nos cambiamos el polo, nos pusimos a clamar porque nos trajo regalos como lápices, borradores, y nosotros también demandábamos riego tecnificado, posta médica, y siempre respondía, sí, lo haré, y este molino se convertirá en el primer centro molinero. Personalmente me ocuparé de su implementación. Todo esto nos han prometido y eso lo hemos anotado en el libro de actas. Como ahí nos han repartido muchos regalos, igual que para el candidato San Román, nos pusimos a gritar, Coco presidente, y nos filmaron y los medios de comunicación hicieron las encuestas. Esas cosas pasan, compañero. Entonces, este ejemplo es lo que grafica la razón también por la cual los políticos hacen esto. Uno es para atraer candidatos o para que los electores o para que los dejen hacer campaña, pero lo segundo, que es importante, que lo hacen porque a ellos les importa mostrar que hay gente que los sigue, ¿no? Que tienen gente que los sigue a ellos, ¿no? Entonces, a través de tener eventos de campañas, mítines, pasacalles llenos de gente, lo que hacen es transmitir o tratar de mostrarse hacia el público más extenso como candidatos que tienen posibilidades de ganar, que son viables. Y como los peruanos siempre decidimos nuestro voto último minuto, y muchas veces, a veces nos buscamos ya información al último minuto, pero queremos ver más o menos quiénes son los punteros para ahí empezar a buscar información. Entonces, esto es posible en este contexto justamente de baja organización y de baja identificación partidaria. Entonces, ¿qué pasa en la campaña? Estos niveles altos de concurrencia, actividades de campañas conseguidos con compras de participación, que también son llamados a veces o los usamos en jerga como la portátil, ayuda a ser conocidos a algunos candidatos, les permite a algunos ser señalados como los punteros en la elección. También muy importante, que ojo, y eso se conecta con lo que voy a decir después, les permite, una vez que señalan que son viables, también a algunos candidatos, que son los que empiezan a movilizar más y más gente, a traer más donaciones, o sea, es decir, que los empresarios locales empiecen a aportar más plata a sus campañas, de los que también tienen más posibilidades de ganar, porque no son tontos, no van a repartirle plata a todo el mundo. Entonces, esto hace que al final también la gente y activistas, incluso voluntarios de la campaña, se acercan al final y cada vez como que la gente le gusta votar por el ganador. No estoy diciendo que lo hagan directamente, porque al mismo tiempo, cuando están en los mítines, la gente también ya, y eso lo han visto con el tema, digamos, de la discusión que hubo en el grupo focal, la gente tiene la oportunidad de mandarle cosas a los candidatos, de discutir qué obras quieren, qué van a hacer, de anotarlo en los libros de sus libros de actas, y también de evaluar al mismo candidato, ¿no? Si van viendo a diferentes candidatos, van viendo la personalidad del mismo. Y acá hay una encuesta donde les preguntamos justamente a la gente cómo sabe si un candidato de la municipalidad a municipalidad distrital tiene posibilidades de ganar. Normalmente no tenemos encuestas. Para presidente sí, ¿no? Pero para municipalidad distrital, con las justas en algún sitio, en algún momento al final de la campaña tenemos una. Pero, entonces, ¿cómo hace la gente para saber? Uno es aparición del candidato en los medios, ¿no? Dos es por la cantidad de gente en sus actividades de campaña. Tres es cantidad de propaganda, que de alguna manera es otro indicador de, digamos, de que tiene plata o que es popular. Resultados de las encuestas recién en cuarto lugar. Y incluso hay un quinto lugar que dice por la cantidad de regalos distribuidos. Entonces, para alguna gente incluso los regalos indican quién está siendo capaz de atraer más donaciones y entonces por eso tiene más plata, entonces quiere decir que tiene más posibilidades de ganar. Esta dinámica lo que hace a través de la campaña es que hayan dos o tres, normalmente que sean los que finalmente terminan siendo punteros y la gente ya decide su voto en base a otros criterios que no digo que necesariamente que sean lo que hayan recibido, sino que evalúan el candidato, quién le cayó bien, quién le cayó mal, las propuestas que escucharon, pero ya lo hacen selectivamente, solamente sobre esos dos o tres que nos parecen que, digamos, sobre los cuales nos tenemos que atender, ¿no? Los mítines son los bien importantes. Los mítines últimos de la campaña son incluso más importantes porque hasta la última elección, por lo menos, no se permitían las encuestas las últimas semanas. Entonces uno no sabía quiénes podían ganar. Ahora que creo que ya van a permitir encuestas, tal vez vamos a ver un cambio, ¿no?
Y incluso eso a veces pasa el día de elección, donde hay también los candidatos compiten por hacer llevar a la gente en camiones, y la gente se sube al carro de la gente que tiene, de los candidatos que creen que tienen posibilidades de ganar. ¿Por qué? Porque si pierden, lo más probable es que los dejen y no los devuelvan a su zona mural, a su comunidad. Entonces muchas veces, a veces dicen también que lo hacen por eso. Entonces, para cerrar, ¿cuál es la contracara en términos de representación de este clientelismo de campaña de corta duración? Porque, digamos, es un clientelismo que va y una vez que gana el alcalde, alguien es electo, normalmente esto no lleva a consecuencia, salvo excepciones, a que haya un clientelismo relacional, es decir, un clientelismo duradero. No hay tampoco una accountability clientelista, ¿no? ¿Por qué? Porque una vez que llegan al gobierno, estos políticos improvisados tienen horizontes temporales muy cortos, son muy cortoplacistas. Y como saben que hay tanta imprevisibilidad, saben que las posibilidades de reelegirse van a ser pocas. Entonces dicen, ¿para qué voy a tomarme la chamba, los recursos de invertir en una organización clientelista? Sí, ni siquiera sé si me van a seguir apoyando, y entonces mejor no, mejor robo, ¿no es cierto? Corrupción. Y en todo caso me parece que una estrategia más rentable, más fácil, menos costosa en términos organizativos y más efectista, que también puede funcionar, es hacer obras. Entonces lo que hay es esta combinación de clientelismo de corta duración, obrismo, ¿no? Que no necesariamente condiciona el voto, pero a veces funciona, a veces no, y corrupción. Pero lo que hay también a veces es cuando la corrupción se sale de las manos, también termina afectando la estrategia de obrismo, porque cuando hay tanta corrupción que las obras ya no se terminan mal, la gente también se molesta, entonces ya no vota y no los reelige, ¿no? Que yo creo que eso es lo que está pasando cada vez más en muchas regiones, y eso es en parte porque las instituciones nacionales del sistema de control y del sistema de administración de justicia no están haciendo su trabajo en temas de fiscalización, y por lo que decía Maritza, que comentaba que en los propios órganos de gobierno locales y regionales, los regidores y los consejeros no tienen mucho poder para fiscalizar al Ejecutivo, ¿no? Entonces hay esta suerte de círculo vicioso de inestabilidad, incertidumbre y retroalimentación de cortoplacismo, ¿no? Y esto obviamente nos lleva a una democracia de baja calidad, porque los políticos solamente se tienden a relacionar con los electores durante la campaña. El elector, por un lado, es genial que no sea un tonto útil, que no se deje manipular, pero sí vemos un crecimiento del oportunismo, ¿no? y de la desconfianza, ¿no? De la desconfianza cada vez mayor hacia el sistema. Y ojo, otro tema aparejado, ¿no? Que la plata cada vez importa más para hacer campañas. Entonces, cada vez es más importante tener plata para poder competir dentro de este sistema. Entonces, esto aleja la posibilidad de que gente que es valiosa y que quiere hacer las cosas diferentes pueda entrar dentro de este sistema. Entonces, como conclusiones, distribuir regalos y recursos durante la campaña, creo, es una solución racional al desafío de hacer campañas sin partidos. Los ciudadanos de menores recursos no son tontos útiles, ¿no? No pongamos nuestros prejuicios. Normalmente la gente que tiende a calificarlos son gente que tiende a ser más de clase media, a tener más recursos, y cree que si la gente recibe algo son porque son ignorantes y porque son manipulados. Esto no necesariamente es cierto. Hay que ver que ellos sí tienen menos poder, y por eso aprovechen esta oportunidad que les da la campaña, donde el poder, digamos, la figura del poder se invierte, ¿no? Porque es el único momento en que realmente los políticos están buscando a los electores. Entonces ellos dicen, bueno, la única oportunidad en que me escuchan, que me buscan, me voy a aprovechar, pues. Entonces no son tontos. Y los políticos se segmentan sus estrategias de campaña. Se dirigen todavía mucho a estos sectores pobres para hacer campañas de este tipo, y dirigen otro tipo de actividades, y por ejemplo los conversatorios, las discusiones de candidatos van dirigidas normalmente a otro tipo de públicos, que normalmente son de clases medias, o a los medios de comunicación. Pero como la gente pobre muchas veces está trabajando todo el día y no tiene mucho acceso a información, necesitan hacer campaña también para atraer, ¿no? Y llenar la plaza aún es importante, ¿no? No todo se hace a través de medios de comunicación, eso nos debe llevar. Y tal vez para mí lo más importante como conclusión es que nos damos cuenta de la importancia clave que tiene la información durante las campañas electorales. Y acá creo que, digamos, viene el punto bueno, digamos, o amigable en el sentido de pensar qué cosas se pueden hacer, ¿no? Uno, y bien importante, es seguir viendo lo importante que es hacer educación electoral, y que la gente sepa sus derechos, y que la gente sepa que el voto es libre, es igual y es secreto. En eso se ha avanzado mucho, pero es importante seguirlo reforzando.
Un segundo punto es, vemos la importancia también de tener encuestas de opinión, y ahí hay un trabajo, una clara labor que incluso el jurado podría, digamos, mejorar en términos de fiscalizar más también, no solamente que haya más en promover, digamos, dejar que haya encuestas, sino también, digamos, monitorear y fiscalizar la calidad de las encuestas, porque también lo que sucede mucho en campañas es que empiezan digamos, a aparecer encuestas que muchas veces están manipuladas y justamente desinforman a la población. Y un tercer tema clave, sobre el cual todavía estamos bien malitos, es empezar a ver más, a discutir directamente el tema del financiamiento de las campañas y recoger más información sobre el tema, ¿no? Regularlo más, fiscalizarlo más, discutir de nuevo el tema de si es necesario hacer un financiamiento público de los candidatos, y también recoger información, obligar a los movimientos regionales y locales, no solamente a los partidos, también a que presenten sus cuentas, y que la ciudadanía también les rinda cuentas de esos recursos, ¿no? Eso sería. Muy bien, muchas gracias a Marisa y a Paula. Creo que los dos temas han tejido una manta bien importante, porque nos han dado un gran panorama de lo que está pasando justamente en un momento electoral en las regiones. Así que ahora vamos a abrir el auditorio, la mesa, para poder conversar. Un poco la dinámica va a ser recoger 3 o 4 preguntas. Si están dirigidas a alguien en particular, mejor; si no, no importa, podemos generar una conversación. Les pido que las preguntas sean lo más precisas posibles y que evitemos tener una ponencia extra, pero si no, vamos a darle poca oportunidad a nuestros otros colegas que quieran preguntar, ¿no? Así que abrimos la mesa con unas 3 o 4 preguntas, pasamos a las expositoras y, si nos da tiempo, hacemos una rueda. Están pensando un ratito, acomodando la serie, allá va uno. Ahí, sí. Sí, tu nombre, por favor. Buenas noches, mi nombre es Uri Valverde. Para la doctora Remy, sabemos muy bien que el proceso de regionalización o descentralización en nuestro país, digamos, se inspiró un poco en la Constitución del 78 de los españoles, y fue recogida por la Constitución nuestra del 79 y continuada por la actual. Lamentablemente, cuando copiamos mal. ¿Por qué de pronto, doctora Remy, los españoles con 50 provincias han logrado unificarse en 15 autonomías y nosotros con 24 departamentos seguimos con estos problemas y estas disyuntivas? Es como un rompecabezas que, si la pieza no entra, a la fuerza le hemos hecho entrar. Me gustaría su opinión, doctora. Buenas noches a todos, San Marquino, antropólogo. Quería hacer una pregunta, Alexander, quería hacer una pregunta para las expositoras. ¿Cómo están tomando, cómo consideran el problema actual que están sucediendo en las regiones, el tema de las reelecciones, ¿no? Tanto los gobiernos locales y regionales? ¿Qué tan viable puede ser como no? Imagino que viables en algunos sectores, en unas regiones, y no viables quizás en otras, ¿no? Eso de acuerdo a la política como lo están trabajando las autoridades también, ¿no? Buenas noches, les felicito por la presentación. Mi nombre es Johnny de la Cruz. Quería hacer un pequeño comentario a la última exposición de la doctora Paula Muñoz. Si bien considero que el clientelismo no se podría considerar como una compra de votos, no sé si se habrán presentado casos de compra directa de votos. Efectivamente, en el momento de la elección, yo recuerdo haber escuchado, sobre todo en las revocatorias, que se presentaba el caso de que tenían que entrar con la cámara fotográfica y a la salida les entregaban los 50, 100 soles. Entonces, efectivamente, creo que estamos dejando de lado este fenómeno que se presenta sobre todo en las provincias, y en las provincias donde los distritos, sobre todo, que tienen poblaciones muy pequeñas, ¿no? Y donde existe mucho dinero
en la municipalidad por el canon y otros recursos que reciben, ¿no? Gracias. Mi nombre es Jorge Mesa, soy periodista. Quisiera una reflexión plantearla a la doctora María Isabel Remy. En 1989, ¿no? Yo vengo de Pasco, la región Cáceres, ¿no? Con 21 provincias, había logrado en ese proceso ya identificar 5 subregiones al interior, ¿no? Selva Central, Rupa-Rupa, Alto Andino, Mantagua, etc. Inclusive ya se tenía todo un proyecto, ¿no? Para instalar la banca regional. Como todos conocen, sucedió este problema del ingreso del régimen de Fujimori y deshizo todo, ¿no? De modo que yo soy optimista y creo que cómo reflexionar respecto del qué hacer, ¿no? En perspectiva, para que profundicemos este proceso o retomemos nuevamente, ¿no? Porque tengo la sensación de que los procesos de regionalización se han dado en estos últimos 30 años con una actitud personalista. Llega el señor Fujimori y rompe esto, llega el señor Alan García en la época de Toledo, deshace el CND, y ahora nuevamente en una camisa de fuerza departamental y ninguna perspectiva. Entonces considero muy importante que este escenario electoral puede permitirnos de repente reflexionar qué hacer para plantear desde de repente distintos escenarios, cómo plantear una nueva recuperación de la discusión, ¿no? De la descentralización, porque de lo que se trata es de afirmar la ciudadanía, que precisamente es la crisis ciudadana en la que está generando todo este proceso, ¿no? De clientelismo, corrupción y prácticamente una desintegración integral, ¿no? Del país. Gracias. Muchas gracias. Entonces, le doy la palabra a Marisa y luego a Paula. Bien. Muchas gracias. Muy interesantes las preguntas, sí. Pésima copia del sistema español, señor Valverde, porque incluso una de las cosas más interesantes de las autonomías en España son las competencias diferenciadas. O sea, no todas tienen todas las competencias, ¿no es cierto? La que más competencias tiene es el País Vasco, luego Cataluña, genera la plata del mundo, ¿no? Y mucho menos regiones más chicas o más pobres o qué sé yo. Entonces hay una relación entre tamaños, etc. En España, por lo menos en algunos casos, o sea, lo que pasa es que, claro, el tema de estos de identidades regionales, no en toda España, pero en algunos espacios en España sí es muy fuerte, ¿no es cierto? Entonces, bueno, el País Vasco es el País Vasco, o sea, hasta se ha querido separar. Entonces, digo, no hay una discusión sobre si eso es una región o no, lo mismo que la Cataluña, o incluso hay lenguas diferentes. La Andalucía misma tiene una clara identidad por una historia común, estilos arquitectónicos, hablar sin pronunciar consonantes, todas vocales, en fin, hay algunos rasgos que se expresan, en los cuales la gente se reconoce en un territorio, con unos cuantos, con 3, 4 de estas regiones, que además fueron viejos reinos, ¿no es cierto? O sea, hasta el siglo XVI tuvieron, bueno, hasta el siglo XIX fueron reinos, ¿no es cierto? O principados, o qué sea, con autoridad, con territorio articulado, etc. El resto ya digamos, se alinea, ¿no? Ya no es tan complicado que te junten en la región de, no sé, Castilla-La Mancha o tal, ¿no? Entonces creo que eso en España me parece que facilita, sobre todo cuando se arma, digamos, en el proceso de salida de la dictadura, etcétera, que reconoce entonces incluso que se está demandando identidades propias como lengua, etc. Entonces complementa eso, ¿no? Ahora, en el Perú el proceso ha sido complejo y me da mucho gusto que el señor Massa haya recordado que no fue lo que todo el mundo dice un desastre. El desastre de la regionalización.
efectivamente la región Cáceres es una región muy interesante y que identificaba en sus, digamos, en su propio territorio las diferencias que requerían ser gestionadas, ¿no? La selva alta, la zona de Puna, etcétera, que requerían actividades específicas y tal. Entonces, era muy bonita. La RENOR, la región nororiental del Marañón, llegó a tener uno de los planes directores mejor armados de gestión territorial en este país, que llevó, digamos, prácticamente a este montaje, o sea, esta potenciación de la relación de Chiclayo con la selva, la construcción de la carretera, o sea, que, digamos, consolidó el trazo de la Marginal Norte, no le salió potenciar el puerto de Eten y ese lado lo ganó Piura con Paita o Lima con la carretera panamericana, al Callao. Pero la planificación regional de acondicionamiento territorial de vías y tal era muy poderosa y la gente no tenía mucho problema, o sea, era su región, ¿no? La región Mariátegui, que era, si no me equivoco, Puno, Moquegua y Tacna, era un poquito más complicada, ¿no es cierto? Pero al final, esta altísima presencia aymara en Tacna, etcétera, como que también tenía una expresión, un reconocimiento que le daba un peso también a ese espacio regional que terminaba siendo casi una región aymara, ¿no? O digamos, con mucho... Arequipa ahí se quedó, creo que fuera, pero hubiera sido muy fuerte si hubiera estado Arequipa ahí y eso era realmente el Gran Sur, ¿no? Pero bueno, en fin. Pero de todos modos hubo este esfuerzo. Esta articulación de departamentos en regiones, que fue el caso de la regionalización, no fue votado por la población. Esto fue parte de este Plan Nacional de Regionalización. Y la Constitución del 79 tuvo una iluminación brillante al establecer entre sus normas transitorias que el Congreso solamente aprobaba o rechazaba el Plan Nacional de Regionalización, pero no lo discutía, no lo cambiaba. Porque si abría la discusión, entonces a lo mejor el representante de Pasco decía, ¿cómo? Nosotros vamos a estar junto con Junín, que siempre nos ha explotado Huancayo, ¿no? Y empezaba todos los senadores, todos los diputados a reclamar su pequeño territorio, ¿no? ¿Qué puede ser cabeza de ratón para qué va a ser cola de león, ¿no? Entonces, lo que hicieron los constituyentes del 79 fue decir, el plan, el Congreso lo único que puede hacer es rechazarlo o aceptarlo. Si lo rechaza, cuando había, digamos, toda una voluntad política, un interés de la población en la regionalización, entonces se va a tirar en contra de la población. Y por eso es que el Congreso lo acepta tan rápido, sin discutir la conformación. Porque cuando se empieza a poner a debate más político-social, la integración no sale. No sale. O sea, si en Tumbes le vas a decir a la gente, ¿usted quiere tener el gobierno regional a 3 cuadras de su casa o necesita gastar en un transporte Piura-Tumbes para llegar a presentar un papel? No, dejen el gobierno regional a 50 céntimos de mi casa, porque me va a gastar 15 soles, ¿no es cierto? En fin, empiezan a aparecer este tipo de actitudes comunes, de sentido común, digamos, se han reforzado ahora con el canon. Entonces, a Cajamarca, díganle ustedes que tiene el canon que tiene, si va a querer la población volver a unirse a Lambayeque, cuando formaron la RENOR poderosa. Lambayeque no tiene un centavo de canon, es uno de los departamentos que tiene 0, ¿no? Entonces la gente de Cajamarca dice, guau, ¿por qué voy a compartir mi plata con los lambayecanos, que encima son unos sobrados, porque son unos costeños? Listo, chao, voto en contra. Entonces, las tendencias, digamos, el sentido común no lleva a la articulación y los liderazgos políticos locales tampoco, ¿no es cierto? Si yo quiero ser alguna vez en mi vida presidente regional y soy de Tumbes,
Soné, si es que Tumbes está articulado a Piura, porque quien va a ser presidente regional va a ser un piurano, ¿no es cierto? Entonces, la propia clase política tiende a no interesarse en espacio. Quienes más se interesan en la articulación son los actores económicos, pero entonces la convierten en articulación económica y entonces impulsan proyectos o qué sé yo, y van por su lado y se desentienden de este pleito de regiones, departamentos o qué sé, ¿no? Entonces, si no es una voluntad política elaborada, ¿no es cierto?, por un ejecutivo a través de un plan nacional de regionalización, de una cosa así, es muy difícil que salga un proceso de integración, ¿no? Solo una palabrita a la pregunta de Alexander sobre las reelecciones. Bueno, ¿qué hacer entonces? Empezar a ver si se va a armar un plan nacional de regionalización. Tenemos que tener una imagen del Estado peruano, cómo es, con qué presencia en el territorio, y a eso qué atribuciones le corresponden. Ahora no la hay, ¿no? Sobre reelección, yo en general soy favorable a la reelección, es decir, a no impedir la reelección, porque esto de estar cada 4 años, o cada 5 si fuera también la del Congreso, improvisando una clase política, digamos, es un desastre, ¿no? O sea, que ya no se hace clase política, sino son un montón de improvisados que entonces ya terminan ahora, hay el corto plazo, entonces, tengo 5 años, ya, y ahora que, ¿no? Me parece que gobiernos regionales, pues el de La Libertad, tiene 3 veces reelegido a su presidente regional y ya tiene más de 80 años, creo, ¿cómo se llama? Murgia. La gente lo quiere mucho, es muy eficiente, fue 3 años reelegido alcalde, luego ya van 3 años de gobierno regional y creo que se va para el 4º, creo que va a ser el presidente regional centenario, pero porque es muy eficaz y tiene una muy buena relación con la población. Y entonces el capriarista se muere en el pánico de no ponerlo a él como candidato, porque si no lo ponen a él como candidato pierde, ¿no es cierto? Entonces lo va a poner para que se mantenga, pero digamos, ¿por qué? Porque la gente lo reelige porque es un buen candidato. O sea, yo no voy a decir a dónde vivo, pero a mí, mi alcalde, yo creo que voy a votar por reelegirlo en mi distrito. Es muy bueno, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué no tener esa posibilidad de premiar lo que es bueno, ¿no es cierto? Y más bien tratar de censurar con el voto lo que es malo. Si se evita la reelección, perdemos ese poder que tenemos los ciudadanos de decir, bien, voto por él, o mal, no voto por él, ¿no es cierto? Entonces, yo sí soy de reeleccionista. De repente empiezo con ese comentario. Yo también soy reeleccionista. Estoy básicamente de acuerdo con lo que ha dicho Maritza. Y además ahí agregaría, bueno, no solamente le quitas la oportunidad a buenos políticos y a los ciudadanos que están contentos con sus representantes de seguirlos apoyando, sino que también tienes este problema de con una improvisación tan grande, muchas veces las gestiones con estos políticos improvisados que recién se meten a la política necesitan tiempo para aprender a gestionar. Entonces también hay un proceso a veces de maduración y algunas veces necesitan pasar algunos años para que puedan dar mejores frutos, y si alguien está avanzando y mejorando, ¿por qué prohibírselo? En todo caso, además, creo que no es una solución al problema de fondo, ¿no? Porque es una solución, digamos, sobre eso sí he escrito en los últimos días, he comentado, porque es una solución facilista, ¿no? Está echándole toda la culpa y toda la responsabilidad a solamente a los gobiernos regionales o a los alcaldes. Está tratando a los ciudadanos como menores de edad, incapaces de castigar cuando tienen un mal gobernante, y no está enfocando un tema de fondo también, que es que hay instituciones que deberían estar funcionando mejor, que no son solamente las regionales y las locales, sino que también tenemos un poder judicial que no incluye a la fiscalía, que no inicia procesos, o que entrampa, o que cambian a los fiscales, como lo que hemos visto en Ancash, un poder judicial que también se deja cooptar, la policía que también se hace la vista gorda cuando hay problemas, y una contraloría, un sistema de control nacional que no funciona.
Entonces, tal vez lo que tenemos que discutir es justamente abrir, sí, la discusión de problemas de fondo y cómo solucionarlo, y no creo que la reelección sea una solución a ese problema, ¿no? Ahora, con relación a la pregunta de Johnny, que creo que sí es bien interesante, es, sí, podría haber, y eso es un buen punto, empecemos a ver y a estar atentos a la posibilidad de que se empieza a utilizar cierta tecnología que ahora está disponible, que hace unos años no era tan barata, no era tan disponible, para empezar a armar sistemas de compra de voto en algunos sitios. Lo que es cierto es que hasta la fecha no ha habido, si uno va y revisa los reportes justamente de las denuncias electorales, de los miembros digamos, o de los informes de supervisión electorales, hasta el momento, hasta la última elección, no ha habido denuncias, digamos, oficiales, presentadas, sistemáticas de estos casos. Lo que hay a veces son rumores, y es cierto, ¿no? Pero bueno, si hay esos rumores, y por ejemplo si tú mencionas que son casos que se han dado en localidades donde ha habido revocatorias, es mucho más fácil de controlar, ¿no? Porque ahí tú podrías también nuevamente fortalecer controles y ver, por ejemplo, tratar de evitar que, digamos, tener un mayor control de los locales de votación para evitar que ese tipo de cosas se esté produciendo, ¿no? Entonces, podrías aumentar fiscalización y digamos, prever, no sé si discutir si se puede hacer o no, que por ejemplo la gente no lleve sus celulares a la cámara de votación, ¿no? Para que justamente poder, sí está prohibido, entonces vigilar mejor. Entonces, yo tampoco sabía que estaba prohibido, pero entonces es un tema de, digamos, de prever y más bien ahí hay una responsabilidad más bien ahora de los organismos electorales para difundir más esa información. Yo tampoco sabía que estaba prohibido difundirla, ¿no? Mediante sus programas de capacitación de información electoral durante las campañas. No está prohibido. Entonces, el uso. Pero entonces, es el tema, digamos, de ver cómo se controla, ¿no? Ahora, no ha habido casos sistemáticos donde se pueda ver, tal vez ha habido un caso u otro de... Yo lo que he escuchado es a veces casos de alguien que empleadores le dicen, que le han dicho en las elecciones nacionales, si no votas por tal candidato y me muestras tu voto, te despido, cosas así, que yo he escuchado, pero muy marginales, pero no es algo que llegue a ser lo suficientemente sistemático como para decir tenemos un problema de compra de votos o tenemos un problema que está sesgando los resultados electorales, ¿no? Habría que estar atentos ante esa posibilidad, pero hasta ahora no es la conducta mayoritaria y lo expresan las cifras de las encuestas. Propia respuesta. Quisiera hacer presente que este conversatorio está siendo transmitido online, en vivo, en directo, a través de internet, y quiero expresarles un saludo a todas las personas que a través de internet nos están escuchando y viendo. Y continuamos entonces con el conversatorio. Muy bien. Saludos entonces a los amigos que nos ven por internet. ¿Alguna otra pregunta más? Mi nombre es Nelly Puma. Bueno, considero también que un acto de corrupción hay partidos o grupos en provincias, sobre todo las más pequeñas, que hacen antes de inscribir, antes de que haya la elección, he escuchado, ¿no? Que invita a un montón de muchas personas a que se inscriban en el RENIEC, en la localidad, para que de esta manera el voto para el grupo político, la persona, sea favorable, ¿no? Y yo creo que también es un acto de corrupción, ¿no? De qué manera se puede controlar, se ve eso, ¿no? Levante la mano otra vez porque no me... Gracias. Buenas noches, mi nombre es Pedro Rock. Bueno, quisiera un comentario de la mesa respecto a lo que se está viendo últimamente, lo de la OMPE que está fiscalizando las campañas de dinero que provienen del lado del narcotráfico. Quisiera un comentario general de tal mesa. Atrás, por favor. Buenas noches. Quisiera hacer una pregunta respecto a lo que se está viviendo últimamente en tema de la corrupción en las regiones. Hemos escuchado ya varios casos.
Tenemos casi 19 gobiernos regionales, ¿no?, denunciados por temas de corrupción, y cómo esto se está relacionando con el tema de la descentralización, porque justamente ahora ya se está colocando en agenda este tema, ¿no? Se está introduciendo el tema de que tuviera que ver mucho con el tema de descentralización. Entonces quisiera escuchar respecto a esta pregunta, qué es lo que piensan. Ahí la última. Bien. Buenas noches, mi nombre es Freddy Bras. Bien, en estos últimos años, bueno, me voy a permitir un minuto. Medio. Bueno, ok. Rápidamente. Bueno, en estos últimos años yo he vivido en una de las regiones que están nombrando y he podido apreciar directamente y en el mismo sitio lo que ustedes aquí en Lima están conociendo. Particularmente nunca he pertenecido a ningún partido político, pero creo que bastaría que cualquiera de nosotros en tan solo unos pocos días nos contactáramos o nos sintonizáramos con algunos periodistas serios que tiene cada región, estoy seguro, y que son independientes y que ellos mismos pues tienen muy buenas fuentes y de primera mano la información en cada región y que muchos de ellos también son digamos críticos como es la decisión de cada uno de ellos a las autoridades de turno, ¿no? Entonces ellos tienen, creo, muy buena información que nos podría servir a todos. Y en el caso, bueno, que se habló hace un momento en la exposición del clientelismo, de la corrupción, etcétera, pienso de que estas características son muy buenas, pero pienso también de que cuando llegan ciertas autoridades que no recubren un adecuado perfil, ¿no? y cruzan un límite como para poder inmiscuirse con mafias y delincuentes, me parece que ellos son un caso muy raro y que no por ellos vamos a generalizar a los demás. Gracias. Vale, 4. Pero acá lo que pasa es que ya se han animado al final. No sé si va a haber otra ronda, por eso. Cerramos con estas dos entonces. Muchas gracias. Buenas noches. Mi nombre es Víctor Raúl Silvera. Mi pregunta simplemente es ¿qué harían los partidos políticos en periodo no electoral para evitar esto de la corrupción, el clientelismo, todo esto? Y si la ley que están proponiendo de los partidos políticos sería una forma de solucionar toda esta desnaturalización de hacer política. Buenas noches, felicitaciones ante todo por la ponencia. Viendo el título de esta presente, Desafíos de representación política, y viendo tanta improvisación en nuestros políticos, ¿no? Cabe la pregunta, ¿es necesaria exigir que los representantes o candidatos que vayan a postularse a cualquier cargo público tengan mínimamente un grado de preparación que pueda significar, ¿no?, que éste pueda rendir en el futuro con su labor de representante de una población o región, en este caso como se está hablando? A ver, algunas de las preguntas, una que sí quería, aunque creo que más ha tratado Paula, pero es este tema de la fiscalización del dinero proveniente de lugares oscuros como el narcotráfico, la minería ilegal, pero también esos lugares donde hay grandes empresas que financian 8 de los 12 candidatos, o sea, cualquiera de ellos gana y me favorece. Ahí hay un tema que es, mira, lo último, hoy día leí en la noticia, solamente comento muy rapidito, solo 30% de los
partidos políticos han rendido cuentas de campaña, 30%, 20%, 30%, ¿no es cierto? ¿Qué le pasa al 70%? ¿Le cancelan la inscripción? No, ¿no? Se les amonesta, se les pone una multa, no se les cancela la suspensión. O sea, usted no cumple con la ley, que es rendir cuenta minuciosa del dinero y de su origen, chao. A ver, hay cola. O sea, no es que nos falten partidos, digamos, ¿no? Nos sobran. Entonces, no hay sanciones. Insisto con lo que había dicho, un consejero regional en un acta de reunión de consejo pide oficialmente información sobre el gasto en la carretera. No se la dan. Al día de la sesión siguiente reitera: señor presidente, he pedido que y no se me hace caso. No se la dan. ¿Y qué pasa? Nada. Nada. O sea, el consejero podría agarrar las dos actas y ir, lo siento, le va a agregar la chamba, ir al jurado y decir: mi presidente regional, ¿no es cierto?, no cumple con dar información para la labor de fiscalización del consejo, ¿no es cierto? Entonces el jurado tendrá que amonestar en una reunión, hacer algo, ¿no es cierto?, público y qué sé yo, o si es la ley, si la negativa a entregar información reincide varias veces, es causal de vacancia. Vamos, o sea, empecemos a que las cosas tengan consecuencias, ¿no es cierto? Un señor, creo que fue, no dio su nombre, el tercero que habló de la corrupción en las regiones, y cómo podemos entender lo que sucede. Hay un primer tema que se llama impunidad. Ahorita vamos a elegir al cuarto periodo de gobierno regional, ¿no es cierto? Y todo el mundo sabe, ¿no? Quiénes son corruptos, quiénes no son corruptos y qué sé yo. Y ahora, bueno, siquiera hay los consejos que empiezan a tener alguna, por lo menos a complejizar su representación, porque antes eran los amigos del presidente regional, mayoría en el consejo del presidente regional, ya olvídate la fiscalización entre amigos. Entonces, bueno, ahora, digamos, pero en la elección anterior, incluso de Álvarez, yo he ido con mucha frecuencia a Ancash, porque yo dirigía un programa del IEP que se llama el MIN, Mejorando la Inversión Municipal, y hacemos encuestas, bla, 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 ya no importa qué, porque recibe mucho canon minero. Y entonces, es que desde el comienzo que fui a Ancash, todo el mundo sabía que ese hombre era un corrupto. En su periodo anterior, ¿no es cierto?, salió elegido con principalmente el voto de Chimbote, que ahora ya cayó el alcalde Chimbote, el alcalde nuevo Chimbote, todo el grupo, pero era el peso demográfico de la costa en Ancash lo que le daba también el peso a este señor. Pero todo el mundo lo sabía y nadie lo castigó nunca. Entonces, ha habido una impunidad, y en impunidad, ¿no es cierto?, la impunidad lo que hace es estimular el comportamiento delictivo, ¿no es cierto?, y castigar el comportamiento honesto, porque los honestos no tienen plata para hacer todo lo que dice Paula, ¿no es cierto? Los honestos no tienen plata, los corruptos sí. Entonces, bueno, si no hay entonces hay mucha impunidad en el país. Y lo que mencioné, hay muy pocos órganos de control. Y creo que una de las cosas que hay que hacer, además de pensar cosas grandes como un plan nacional de regionalización, es también volver a pensar la función de la representación en las regiones, que es fiscalizadora. Y hoy en día prácticamente no lo es y no lo puede ser. Son 4 gatos, uno por región, uno por provincia. En Piura, una región, la segunda región más poblada del país después de Piura, después de Lima, tiene 7 provincias, 8 provincias. Tiene 8 representantes, ¿no es cierto?, para el departamento más poblado del país en las regiones, ¿no? Bueno, Ancash, como siempre tiene una historia un poco conflictiva, tiene 20, porque cada pedacito se ha convertido en provincia. Pero es el azar lo que te determina, no puede ser el azar y no la construcción racional de una ingeniería
electoral y política, lo que te configura el órgano de representación de los ciudadanos, ¿no es cierto? Entonces, ahora es el azar de la historia. En Ancash hubo 20 provincias porque a comienzos del siglo XIX todo el mundo quería ser provincia y se lo aceptaron y ahora hay 20. Y en Piura, que más orgánica, más redes, más no sé qué, hay 8 y entonces tiene la mitad, menos de la mitad de representantes. No tiene sentido. Entonces tenemos un sistema de representación montado al azar, ¿no es cierto? O por razones que no son las de la racionalidad política y la racional construcción de una arquitectura política de representación, que entonces tenga peso y tenga... Lo que se ha querido hacer fue un consejo sin peso, porque la crítica a la asamblea anterior era, se meten en todo el tiempo están interrumpiendo al Ejecutivo y el Ejecutivo no puede hacer obra. Como en el país hay que hacer obra, no importa que se robe, hay que hacer obra. Entonces tenía el Consejo se definió débil. Bueno, eso no podemos seguir porque el resultado es este, ¿no? Estoy de acuerdo con Maritza en todo lo que ha adelantado sobre... Hay, digamos, mucho que hacer en términos de fortalecer el sistema de control y de fiscalización dentro del gobierno local, pero también del sistema nacional de control. Hubo descentralización, pero lo que no se descentralizó fue el sistema nacional de control, ¿no? Que sigue siendo muy chiquitito, casi no tiene recursos y muy deficiente. Entonces también hay todo un tema de quién está controlando a quién, ¿no? Si los propios, y en muchos casos los propios personas que controlan, los fiscalizadores, los jefes de la OSI, del órgano de control interno, son pagados por el alcalde o son pagados por el gobierno regional, ¿qué van a controlar? ¿No? Son juez y parte. Entonces ahí hay todo un tema, digamos, de mejorar el tema de fiscalización de los órganos legislativos, darles más poder, también mejorar estas instancias. También empezar a tener también más sanciones, ¿no? Estoy de acuerdo en términos de, por ejemplo, anticumplimiento de cosas, hay que tener sanciones. Si la gente sigue haciendo cosas y no pasa nada, van a seguir haciéndolo, ¿no? Obviamente. Entonces ahí hay un tema que tiene que ver con financiamientos de campaña que es clave, que es empezar a exigirle más a los partidos y a los movimientos regionales que rindan cuentas y tomar medidas más serias en realidad a los que incumplan, ¿no? No voy a expanderme más en eso porque creo que Marisa lo ha explicado muy bien. Un tema que sí, relacionado a la intervención sobre los periodistas y sobre... Me parece sí que es muy importante decir, eso sí es bueno decirlo. Ancash lo hemos estado mencionando mucho, pero Ancash es un caso extremo. Es un caso extremo y no podemos generalizar a partir del caso como se está haciendo en los medios. Es un caso excepcional. Sí es cierto que hay denuncias, que hay, digamos, tendencias, problemas preocupantes en otras regiones, pero una mafia del tipo de Ancash es la única que se ha llegado a formar en el país es esa, ¿no? Entonces no podemos igualar y decir que todos los gobiernos regionales son igual o que toda la descentralización ha fracasado. Ahí tenemos un problema, ¿no? Entonces eso es serio. Un tema que sí me parece preocupante, que sí lo planteo y lo veo en varias regiones, es también otro problema que tenemos por el lado de control ciudadano, ¿no? Por el lado de los medios de comunicación, uno ve también con preocupación que en muchas zonas del país la corrupción también ha alcanzado a los medios, ¿no? Y que los medios de comunicación en muchas zonas, en algunas más que en otras, se vuelven ellos mismos fuente de corrupción, ¿por qué? Hay un problema de base. No existen mercados regionales de publicidad, mercados privados de publicidad. En la mayoría de casos los medios de comunicación, los periodistas, los canales de televisión, las radios también se han multiplicado. ¿Y de qué viven? De propaganda estatal, de pública. Viven básicamente de los presupuestos que ahora tienen más plata los gobiernos para hacer reportaje publicitario, todo esto. Y en la mayoría de casos el gobierno nacional cuando da publicidad, cuando da cosas, lo hace a través de medios nacionales, ¿no? Que tienen canales de distribución nacional como puede ser Correo, La República, etcétera. Entonces, no ayudan, tampoco a descentralizar también ese tema. Entonces, si tenemos periodistas y medios que dependen de los gobernantes, te critico, y si te critico, te chanco hasta que me empiezas a pagar, o me empiezas a pagar, ya me olvido de fiscalizo, ¿no? Lo que está pasando también en muchos casos es, no podemos obviamente generalizar y decir que toda la prensa o todos los medios son iguales, pero hay una preocupación creciente en muchos casos, ¿no?
en el sur, por ejemplo, con los temas de la televisión en Cusco, en la televisión en Puno, la radio en Arequipa, las radios también en el norte. Entonces, no es el mismo problema en todas partes, pero creo que también parte de este problema común de que no hay una independencia real, digamos, por el lado económico de la prensa, no hay periodismo de investigación. Y cuando hay, también ha habido ahí sí casos de hostigamiento y de asesinato de periodistas que también siguen impunes, ¿no? Siguen impunes, ¿no? También el Poder Judicial no lo está castigado. Pero también hay otro tema que vemos, alguna otra persona que decía, pero ¿qué podemos hacer, por ejemplo, cuando los candidatos, digamos, por ejemplo, tienen otro tipo de compra de firmas, por ejemplo, ¿no? Empiezan a repartir cosas a la gente por su firma para inscribirse como militante o para firmar por una inscripción de un partido. Hay un tema pues también de educación ciudadana, ¿no? Digamos, de empezar también como ciudadanos a tener más responsabilidad y empezar a preocuparnos de cuáles son no solamente nuestros derechos, sino también nuestras obligaciones, y también un tema, digamos, de educación que tenemos que impartir. Yo estoy enseñando ahora en la universidad y lo que me cuentan los chicos es que en los colegios ellos ya no reciben cursos de educación ciudadana. Llegan a la universidad, en este caso, y no tienen ni idea de cuáles son sus derechos, ni menos son sus deberes. Entonces también hay otro tema grande, ¿no? Entonces, y la ley de los partidos es una solución que deben hacer los partidos en periodo no electoral. Los partidos políticos tienen un problema grande porque no tienen financiamiento, digamos, el financiamiento público de los partidos está contemplado en la ley de partidos, pero eso es algo que no se aplica. Y la mayoría de partidos políticos, sobre todo los que intentan hacer cosas más serias, no tienen recursos para funcionar durante épocas no electorales, porque lo que pasa es que los empresarios locales y grandes, pequeños y grandes, las mafias, narcotráfico, todos esos suelen dar dineros, pero solamente durante la campaña. En época no electoral no hay dinero, y mantener un local abierto, mantener actividades cuesta, ¿no? Tienes que tener a alguien que te hable local, alguien que le pagues, digamos, mantener una organización es costoso. Entonces ahí hay un tema que creo que se tiene que, digamos, que discutir. Lo que pasa es que es impopular, decir el Estado tiene que financiar los partidos con lo desprestigiados que están, es un tema bien impopular, pero que tal vez es algo que debemos discutir y digamos, discutir públicamente, porque los últimos estudios que hay dicen que en América Latina hay una correlación con los casos de partidos en los cuales nuevos partidos que han sido más exitosos en consolidarse suele ser en los países donde hay financiamiento público, mayor financiamiento público de partidos. No lo asegura, pero tal vez pueda ayudar a solucionar los problemas. Pero en general yo no creo que necesariamente poner más o menos reglas electorales y ir cambiando la ley de partidos no nos vaya a solucionar todo el problema, porque creo que el problema va más de fondo, ¿no? Y los políticos son buenos en adaptarse a las reglas y seguir funcionando como funcionan, como coaliciones en muchos casos muy independientes. Marisa tenía una cosita que me había olvidado de mencionar en relación a eso, solamente recordar el caso de México, ¿no es cierto?, donde está prohibido que los partidos compren espacios de publicidad en periódicos o en radios, está prohibido, ¿no es cierto? Entonces, lo que se hace es que el Estado le compra a las empresas, radios, etcétera, espacios para que los partidos de manera equitativa los usen y tengan condiciones de equidad. Ese tipo de cosas no está ni pensada en el país, ¿no es cierto? O el Estado tiene que gastar en que su sistema de partidos, digamos, pueda ser competitivo, ¿no? Con competencia igual, y no porque un narco metió plata, uno tiene mejores condiciones de competencia. O sea, esto es muy peligroso, ¿no? Entonces, esta discusión de que el Estado financie partidos y financie su campaña, es decir, le paga a los medios, es muy impopular, pero es muy importante. Y una palabra que no lo mencionaste, de lo que el señor preguntó si candidatos debían tener mayor grado de preparación. Yo no lo creo. Yo he visto una congresista analfabeta que nunca fue al colegio y que hablaba en quechua, y que no tenía nada de malo de congresista, y era muy buena representante, y ahora representa el Parlamento Andino, Paulina Arpasi, ¿no es cierto? Entonces, y hay PhD que son, pero es que para meterlos en el Uriancho, en cuanto salen elegidos, digamos, ¿no? O sea, no garantiza nada. Y creo que discutir que si los
candidatos deberían tener más nivel, lo que hace es introducir desigualdad en la democracia que debiera ser la igualdad de oportunidades, ¿no? La garantía de igualdad. Y si hay una persona que su familia fue tan pobre que no le dio educación, no la dejemos fuera. A lo mejor es un buen representante de todos aquellos que su familia no les dio educación, el Estado tampoco. Y sea alguien que hable a nombre de quienes no tienen educación, ¿no? Eso me parece. Bueno, con esto, luego de darle la palabra a Dani Chávez, queremos agradecerles mucho su presencia. Creo que la mesa ha estado lo suficientemente potente y buena como para que sea un augurio de la próxima buena campaña, que ojalá así sea. Muchas gracias a Marisa, muchas gracias a Paula por sus presentaciones, muchas gracias a ustedes por estar aquí esta tarde, y Dani tiene algunos avisos. No es Paulina Paz, es Hilaria Supa. Hilaria Supa, así es Hernando García, Hilaria Supa. Muchísimas gracias. Solamente para referir que los tres órganos electorales que tenemos en nuestro país, RENIEC, OMPE y Jurado Nacional de Elecciones, han propuesto al Congreso de la República un proyecto de nueva ley de partidos políticos, luego de 10 años de vigencia de esta. Entonces, en este proyecto de ley de partidos políticos se recogen muchas de las propuestas que aquí nos están dando a conocer las expositoras. Precisamente, ¿cómo es posible que no se pueda sancionar o cancelar la inscripción a una organización política que no presente su rendición de cuentas a un partido político? Actualmente, de la supervisión de los fondos partidarios se encarga la OMPE, la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Entonces, hay muchas reformas que luego de 10 años de creación o de dación de la ley de partidos políticos tiene que cambiar y tiene que darse. Estamos entonces a espera de que el Congreso tome en cuenta esta iniciativa de los tres órganos electorales, que luego de un estudio de profundas investigaciones y un diagnóstico de cada uno de los temas ha propuesto este proyecto de ley consensuado. Los tres órganos electorales se han puesto de acuerdo en presentar al Congreso de la República este nuevo proyecto de ley de partidos políticos. Bien, agradecemos mucho a los participantes. En nombre de la Escuela Electoral y del Instituto de Estudios Peruanos, queremos hacer la entrega de un diploma de agradecimiento a María Isabel Remy Simatovic por su... De igual manera, agradecer a Paula Muñoz por su exposición brillante, y le hacemos entrega de un diploma de agradecimiento. Solamente para decirles que este mismo conversatorio con este mismo tema vamos a replicarlo en la ciudad de Piura, en otro auditorio con la gente de Piura, donde también ha habido algunos problemas de representación en el próximo mes. Les invitamos al siguiente conversatorio que se llevará a cabo en el mes de julio en este mismo local. Muchísimas gracias.